Después del concierto, iniciamos nuestra segunda hora y un nuevo día. Hoy con la conducción de Boris. A propósito de lo que nos está contando y estamos disfrutando los fragmentos que nos sugiere de la Traviata Sebastiano de Filippi, en estos más de 2 años de estos libros internacionales de Héctor Panizza y con la proliferación de, gracias a YouTube y otras plataformas, de tener acceso, y bueno, según Sebastiano, vamos a tener acceso aún a más grabaciones de Héctor Panizza, tanto como director como compositor. ¿Notás que hay una unión o que ha incentivado estos libros? Digo estos porque son 3 públicos diferentes, ¿no? En castellano, en inglés y en italiano, con la relación de la búsqueda de material sobre Panizza. Sí, yo creo que ha incentivado, por lo menos acá en la Argentina, el que los intérpretes tengan en el radar la existencia de Panizza, ¿no? Porque un poco es el destino de los intérpretes. Vos nos preguntabas insistentemente sobre cómo rankeaba Panizza, sí, o en qué. Y bueno, en el prólogo de nuestro libro que hace Harvey Sachs, el gran musicólogo norteamericano, él menciona un caso paradigmático, que es el de Karajan. Dice, un hombre que cada vez que estornudaba era, digamos, objeto de seguimiento periodístico, etcétera. Y después, bueno, hasta incluso en este momento están por quitarle el nombre de una calle, de la calle de la ópera de Viena, Karajan, por una cuestión de políticas de género, nacionalsocialismo, toda esta cuestión. O sea que, y las que van a aparecer, además, ¿no? Varios, a unos cuantos se van a quedar sin calle, sí. Exacto, o sea que en realidad el intérprete está vivo en el momento en que interpreta, no es igual que el compositor. Pero bueno, lo bueno de Panizza es que además era compositor y que, digamos, ahí, digamos, permite esto, a una falta de grabaciones o testimonios de lo que él dejó como intérprete, su obra, de alguna manera, que es acotada en cuanto a la cantidad, no así en cuanto a la calidad, perdura. Por ejemplo, aquí, digamos, el ejemplo más cercano que tenemos son su sonata para violín y piano y la Reverie para violín y piano que tocaron Javier Mas y Jorge Caldelari. Que dio que además han grabado. Le explotó la cabeza a más de uno cuando, y además la podemos ver todo el tiempo porque está a disposición. Qué gran. Exactamente. Esos 35 minutos de música gloriosa, ¿no? Es una música bellísima, accesible a todo el mundo, muy luminosa, muy de ese fin de la Belle Époque, ¿no? En la cual fue concebida, porque es de los primeros años del siglo XX, y hace desear escuchar más cosas que uno está rastreando y que no se encuentran, salvo que el maestro de Filippi sepa algo, por ejemplo, de la sonata para violonchelo y piano, que es una obra más de juventud todavía de Panizza, que aparentemente estaría perdida, ¿no?
Pero a ver, como síntesis. Y Hay antes un de trío llevarse también con muy lindo que todavía no trío. tenemos. Bueno, el registro. trío lo tocó José Luis Yuri hace muchísimos años en Milán, donde él había tenido contacto con uno de los nietos de Panizza. Pero bueno, tenemos la esperanza de que aparezca en algún momento. El trío Williams lo estaba por sí, grabar o también. tocar. Sé que hubo algún problemita, pero sé Sí, que sí, está en sí, proyecto sí. para el segundo disco. Sí. El trío, el material está. Bueno, también las canciones de Panizza. Hay una grabación de Graciela de Gildenfeld. Hay una canción guitarra que grabó Anaí Jarovsky, que la canta bastante seguido. Víctor Torres Víctor también, un Hugo. discazo. Víctor Torres también, o sea, sus canciones, inclusive hay intérpretes, si uno rastrea en internet, internacionales que han grabado canciones de Panizza, no argentinos, ¿no? En el resto del mundo, quizás el país, increíblemente, donde más dejó su legado es en Estados Unidos, donde hay seguidores de Panizza, ¿no? De sus grabaciones, e inclusive hay toda una mirada crítica, como es el caso de Joseph Horowitz, por ejemplo, que tiende a privilegiar el enfoque con el que Panizza abordaba las óperas, ¿no? Que desde el punto de vista del estatus crítico está en un lugar muy privilegiado, ¿no? Para esta mirada, digamos, de este estudioso, por lo menos, ¿no? Pero bueno, creo que va a seguir este furor Panizza. Una pregunta paralela, Daniel Baracali Costas. Hay algo que, bueno, también lo comparto con Sebastiano porque los dos pueden tener dos aportes diferentes. Nosotros tenemos nuestro super programa de música latina los martes a las 11 del mediodía con Ariel Campero. Y además que él conocía, él había estudiado y él compra los discos de todos los compositores latinoamericanos. La frase final es que los compositores latinoamericanos están condenados, que si no tienen un folclore en su música, no interesa ni siquiera en su propio país. Ahí, ¿tiene algo que ver en el caso de Panizza? Que prácticamente no tiene nada que venga de folclore, es netamente un compositor internacional, ¿no? ¿Tiene algo que ver que haya frenado un poquito esto de que que le ejecuten sus obras, digo? Sí, yo creo que Panizza el gancho fundamental que ha tenido acá fue la canción de la bandera, que eso hace que su nombre es inmediatamente conocido. Hay cosas Con más curiosas. razón. Se le ocurrió decir, che, atrás de la canción. Yo quiero ser más tajante que Daniel, a costa de interrumpirlo. Nemo profeta in patria. Sí. Panizza fue hostigado como compositor e ignorado como compositor en su país natal y fue hostigado inclusive como director. Porque siendo la persona que estaba a cargo de Parsifal en el Teatro La Scala de Milán y que dirigía en países germanoparlantes todo el repertorio de Wagner y tenía una carta de recomendación de Strauss, donde Strauss pedía por favor que si se hacía Electra en Buenos Aires la dirigiera Panizza. Aquí se consideraba que no se podía permitir que alguien como Panizza dirigiera ópera alemana. Yo entiendo que este es un país donde tuvimos una época en la que Fritz Busch y Erich Kleiber prácticamente vivían acá. Carlos Kleibers, 20 años acá, supuesto. se educó y hasta tuvo la práctica que no sé si vos habrás tenido, Sebastiano, cuando empezabas como director. No sé si ha tenido esa suerte que tuvo Carlos Kleiber, que creo que le dejaron Carlos para vender discos, ¿no? Porque sí. Bueno, lo decidió él. No, es un poquito más complejo igual, al margen de que él había decidido que lo llamaran Carlos. El tema es que su primer pasaporte, o mejor dicho, el pasaporte válido que tenía cuando se volvió a Alemania era el argentino, y el argentino decía Carlos porque traducían los nombres. Claro. O sea, en el pasaporte de Kleiber padre también decía Enrique, si es por eso. Entonces, pero para retomar la idea, yo entiendo que en esa época teníamos a Fritz Busch, a Erich Kleiber, a Engel y a otros tantos para el repertorio alemán, pero lo redujeron a Panizza a dirigir solamente lo italiano y eso a él le dolió muchísimo. Y también en una época donde el folclorismo estaba en auge, se le criticaba velada o directamente que su música fuera, entre comillas, internacional o europea o italiana. Así que Panizza aquí en Argentina nunca tuvo, ni tiene hasta el día de hoy, la trascendencia que tiene los Estados Unidos. Yo cuando voy al Met, bajo al foyer de las fotos y ahí veo a escasa distancia de la foto de Delia Rigal la foto de Panizza. No me pasa lo mismo acá. No solo no pasa lo mismo, sino que el Colón, una de cuyas salas de ensayo, en el nivel de los camarines, estaba dedicada a Panizza y tenía una gran foto. Bueno, luego de la reapertura esa foto desapareció y el nombre de Panizza
como tantos nombres que estaban en placas y en fotografías han desaparecido, ¿no? Es como que se hizo una especie de tabula rasa en el Colón cuando se reabrió y, bueno, el nombre de Panizza hay que volver a reconstruirlo, ¿no? En ese sentido. No, pero es cierto lo que dice Sebastiano, Panizza nunca fue afecto a incorporar el folclore, aunque se puede decir que la canción de la bandera es parte del folclore argentino, ¿no? No, quería señalar una cosa que leí hace poco, porque bueno, cuando uno está ya embebido del personaje, tiende a encontrar más, ¿no? Rastros en cada cosa que lee. Llamó mucho la atención que a comienzos de los 70, los primeros grupos de rock nacional, Almendra, uno de ellos, y otros, todo esto está documentado en el libro de Sergio Pujol sobre el año 73 y en un libro sobre Almendra que hizo un musicólogo de música popular que se llama Javier Delgado. Querían hacer óperas rock que terminaran, cada uno, había por lo menos 2 proyectos con la canción de la bandera. Es una cosa rarísima que después no se concretó, pero había sido anunciado en entrevistas, etcétera, ¿no? Coincide un poco con una época donde la canción de la bandera había sido nuevamente impuesta como una especie de rezo laico al subir la bandera, al izar la bandera en los colegios, etcétera. O sea que siempre fue parte de una suerte de folclore, entre comillas, argentino, no de folclore en un sentido técnico, porque es cierto que cuando Panizza estrena Aurora acá en el 8, la mayoría de las críticas que nosotros relevamos en el libro son devastadoras porque no encuentran ese color local, digamos, ¿no? que estaban buscando. Y si tuviéramos que hablar de, por ejemplo, si yo fuera el director de una sala de conciertos, eso le pregunto a los dos, ¿no? Y digo, me gustaría hacer un ciclo para recuperar las obras que ya existen de cámara o orquestales, y acá lo que sobran son orquestas cuando vuelvan de la pandemia, ¿no? ¿De cuántas partituras estamos hablando posibles de subir arriba al escenario o recrear o de hacer algún arreglito? Me refiero a la partitura y que ya se puede hacer. Como pasó con esta sonata que se realizó y fue un golazo. La mayoría de las obras, el catálogo de Panizza no es muy extenso porque consideremos que en un momento, digamos, su vocación de compositor comienza a competir con la de intérprete y el director de orquesta se fagocita lo que él era como compositor. Él lo declara en un momento, dice yo ya no compongo más, considera que pertenece incluso a otra época, ¿no? Porque no nos olvidemos que él estaba activo cuando aparece el atonalismo, el dodecafonismo, todo esto no es algo que vino después de Panizza. Panizza era relativamente joven cuando todo esto sucede en la música. Entonces él siente, como muchos compositores, que su lenguaje de alguna manera podía llegar a trazar, ¿no? Pero es una obra acotada y gran parte de la cual en realidad está perdida o extraviada. Bueno, Sebastián podrá ser más minucioso que yo en ese sentido, pero yo de obras de cámara, digamos, ahora se hizo la sonata para violín y piano y la Reverie. Las óperas, bueno, está Aurora, probablemente esté Bizancio, Il Fidanzato está perdido y Medioevo Latino también es un signo de interrogación, más allá del canto y piano. Tema y variaciones está como obra orquestal. Bueno, después hay una obra que hay él una también... para coro y orquesta sí, también, ¿no? El Rey y la Foresta. Y el Rey y la Floresta. Está en Melos Records. Sí, esa obra también está. Él la estrenó en editada, Estados Unidos, además. En Chicago, ¿no? Y después se hizo acá también. Después hay un nocturno también en si bemol, que tampoco sé si está disponible esa obra. No. Por lo menos no, pero él la hizo acá en la década de los 50. O sea que no hace tanto, digamos, y la hizo en la Argentina. Y después las obras de juventud, con las cuales ganó premios aquí en el Ateneo, en el Teatro de la Ópera, en las suites de las que habla, etcétera, de esas obras no se tiene mayor noticia, ¿no? Inclusive es probable que él mismo la sacara de catálogo, ¿no? Porque su propia autobiografía es incompleta en cuanto a las obras, ¿no? Otra cosa importante es aclarar que estos 3 libros, que los pueden comprar de 1000 formas distintas en cualquiera de los 3 idiomas y lo pueden aconsejar también, porque a veces me da mucho pudor cuando estoy en una universidad y vos les empezás a hablar a los chicos de los compositores nuestros y ni siquiera con la canción a la bandera. Digamos que tienen ahora con el libro que han hecho ustedes la posibilidad de conocer más a fondo, ¿no? Sí, claro. Y ahí está todo el detalle de las grabaciones y de las partituras. Totalmente, toda la discografía, la bibliografía está. Lo importante es que se hagan las obras, en definitiva, ¿no? Que la música viva. Obviamente un libro que analiza la vida y la obra de un compositor acompaña, pero no tienen que ser nombres vacíos, ¿no? Ese es el problema de enseñar historia de la música argentina, o dar un curso de historia de la música argentina, que uno en un momento se detiene y dice, no puedo seguir dando nombres y fechas porque si no hay un correlato de la música grabada o interpretada, se convierte en algo totalmente vacío, ¿no?
Bueno, no sabés lo que es hacer un programa o, en términos actuales, hacer la información de que el programa, qué sé yo, por ejemplo, yo le digo a ustedes, denme una foto linda de Panizza para publicar que tal día, tal jueves, escuchamos después del concierto con este especial que estamos haciendo, que ustedes se acercaron especialmente a la radio para hacerlo, y de repente aparece una foto sola. Me pasó con compositores, digo, ay, qué linda esta foto. No, me dicen, no es Luis Llanego, es Stravinsky. O no es tal directora que vivió 120 años. Ya les descubrí, una estaba tomada de una estampilla, porque hubo una época, no me acuerdo si era de Constantino Gaito, que la Argentina hizo una serie de sellos postales con compositores. Y un flyer de Radio Nacional de este año, estaba tomado de una estampilla, de un sello postal. Es como más orgullo, ¿no? Sí. Pero también a veces hay compositores no hay material, que no hay material, no hay material. Increíble. Tanto Daniel como yo hemos pasado por el problema iconográfico, él cuando estaba a cargo de las publicaciones del Teatro Colón, y yo desde el Congreso, porque el Congreso, la Orquesta de Cámara del Congreso Nacional, quiero decir, hacemos muchísima música argentina, y por una razón X tenemos como diseño del programa de mano que al lado del nombre del compositor va siempre su foto. Una cosa simpática. ¿Cuántas veces he pasado noches en vela? Porque algunos compositores no es que había una foto y mala, no había ninguna. Y quizás si alguna vez viste a un compositor argentino de los no demasiado famosos y en la foto reconociste a Stravinsky, lo hice yo, porque no había foto alguna de ese compositor. O sea, no hablemos de fotos buenas. Hay algunos compositores argentinos de los cuales no hay iconografía alguna. Y a veces la única foto no lo ayuda. Favorece, claro, lo agarran un gesto feo. Sí, o está en su lecho de muerte o lo que fuera. Panizza, bien o mal, tiene bastantes buenas fotos de distintas etapas de su vida. Claro. Y hay una foto increíble que está en la tapa de la edición norteamericana del libro, que no la teníamos cuando hicimos la edición argentina, que es del año 1938, la Opening Night, la noche de apertura de la temporada, donde él está en el podio, están todos los palcos del viejo Met con los nombres de la familia, los Vanderbilt, las grandes familias adineradas de Estados Unidos, y está en el centro de la escena con esa sala colmada de la gente más rica del mundo, el maestro Héctor Panizza antes de iniciar la función. Qué orgullo, o sea, es un hombre que estuvo en el centro del mundo y de lo suyo, ¿no? Bueno, ya con esto cerrás la primera pregunta que te hice en este especial. Y si, Sebastiano, no sé si vos también querés intervenir, si Aurora es una ópera extremadamente bella, todos los que la conocemos soñamos con escucharla completa porque tiene unos cortes horrorosos, con escenas fuertes políticamente. Ya sabemos que por eso se cortaron los exabruptos de Lucas hacia el cardenal. Exactamente. O la escena del último acto también. Te voy a contar una historia al respecto, porque lo hablé personalmente con Fernando Álvarez. Él quiso hacer, cuando hizo Aurora en Córdoba, en el Teatro del Libertador, la mejor versión que tenemos. Sí. Probablemente, la escena en la que se refieren al obispo Orellana en términos un tanto anticlericales y fuertes, y no pudo porque esa escena que subsiste, aunque sea tachada en el canto y piano y en la partitura, fue extraída, o sea, fue sacada del material orquestal. No están las partes para poder tocarlas. O sea, el corte fue tal que alguien fue con el cuchillo a sacar las páginas. Así que Hay una escena también de otra protesta en el tercer acto, sí, ¿no? Sí. Del bajo. Exactamente. Un intercambio con Lavín, después la protesta del pueblo, con Lucas. En fin, hay dos momentos donde, de alguna manera, Luigi Illica se ceba un poquito, como en Tosca, sin ir más lejos, y eso se cortó, pero se eliminaron las partes de orquesta, es decir, que hay que tomar la partitura y con la ayuda de un copista reconstruir una edición realmente íntegra de Aurora, que habría que hacer y grabar, además, en su original italiano, no por un tema de anti-chauvinismo, anti-chauvinismo, sino porque simplemente fue compuesta para el libreto italiano y suena mucho mejor en italiano con los ritmos originales. No hay vuelta que darle. Sebastián, aparte del intermezzo entero, ya de por sí es un poema completo, con esos coros, con esa euforia por tener la primera bandera o dos cuadraditos que nos dicen, bueno, a partir de ahora queremos ser argentinos. ¿Qué otro momento vos señalarías de la ópera Aurora, que tenemos como 4 versiones por suerte, como interesante para remarcar?
Hay muchos y para mí lo entrañable es que cada uno me remite a una escena similar de otra ópera de un compositor más conocido, lo cual no está ni bien ni mal, simplemente habla de que Panizza era un contemporáneo de Chilea, de Giordano, de Puccini. No sé, por ejemplo, la gresca cómica de los cuatro escolásticos, de los cuatro estudiantes en el primer cuadro, tiene un saborcito a Ping Pang Pong de Turandot, por supuesto sin la chinoiserie, ¿no? Sin el pentatonismo. Pero lo hizo después. Sí, por supuesto. Molinistas y enistas, cancenistas, reyes, profetas, horas. Bonifacio, por fin, a pesar de la clausura, se sabrá qué hace la gente del mundo. Y las flores reflejan la grasa tiene. Avisemos a Mariano. Preparado encuentro y así lo traigo a ti. Esos curiosos monitores, ¿qué cosa traes? Bonifacio trae las flores a la Virgen de los Dolores por el voto de un devoto y así todo termina y previo así sea. Sigo por mi camino y ahora me voy. Bien alertas. Cuidado, suave.
Apuesto que hay un recado. No, no hay pura señal. O vosotras suaves flores, con engaño aquí caídas, en los de la biblioteca, ¿cuál de vosotras la mensajera? Tú tal vez, y en la punta en su capuria, como la guardianes, y en la el secreto carga leve, puedes tu tiempo, flor de bosque abeja reduz, suelen días porque deshace daño, sabes el que siga, es el mensaje, no, llegó su entonces, en su corazón que lo encierra, otra vez un ojo de sangre que lo tiene escondido. Aquí está. Pero Entonces hay un paralelo grande con Germania. con Germania, bueno, sí, ahí directamente es muy la Germania de Franchetti es un modelo de Aurora de Panizza. Después, no sé, la forma en que se encuentran, que no se encuentran, se escuchan Mariano y Aurora en el primer acto. Cuando Aurora está Exactamente, rezando. se Eso es un conoce, hallazgo, ¿no? Es un hallazgo y es simétrico. Trovatore. distinto. No solamente lo trovatorio, Simón Boccanegra también con la entrada del tenor, sino es interesante porque es exactamente al revés de lo que pasa con Calaf y Turandot. Calaf y Turandot se conocen viéndose y no se escuchan mutuamente. Mientras que estos dos personajes se conocen escuchándose sin verse. Con los miedos que requiere escucharse, ¿no? Sí, y Porque además, estamos hablando de un... y además ella rezando novicio. como si fuera la Tosca en el primer acto de Puccini. Esta voz como un eco fiel de mi conciencia refleja el pensamiento de mi
Y hay muchos de esos paralelos. Don Perdón, Ignacio a del Puente propósito, también es un típico barítono verista que sí, remite a una muchas óperas conocidas y no tan conocidas de esa época. El tema de utilizar una voz dramática para hacer una menor de edad, porque en el segundo acto está jugando, o sea que no hay duda Sí. que es menor de edad. ¿Era porque la vocalidad de esa época era así o porque buscaba la comparación como el Es un nombre? tema álgido ¿Dónde porque encontrás es una un joven tema que pueda cantar álgido que Aurora? no tiene solución fácil, pero no solamente para Aurora. Vayamos a Butterfly. Ah, sí. 15 netti netti. O sea, Lo dice la misma encima. Butterfly dice que tiene 15 años. Y por lo menos en el primer acto se comporta como alguien que tiene 15 años. Y en el primer acto podría cantar hasta cierto punto, como una soprano solamente lírica, jovencita. Y después el resto de la ópera, ¿cómo hacemos? Bueno, acá pasa algo parecido. Aurora aparece en el primer acto, mejor dicho, se la escucha en el primer acto con una plegaria a lo lejos, que bien podría ser la de una jovencita, una lírico ligera. En el segundo acto se la ve, como decís, prácticamente jugando, digamos, chismeando Con sus amigas. con sus amigas, y después la cosa empieza a ponerse cada vez más pesada. Y el quid de la cuestión es que la música podría ser interpretada digamos, de una forma más lírica y con una voz más lírica, pero ¿quién lucha contra la orquestación? Entonces el Igual que tema es Butterfly. igual que Butterfly. O sea, una cosa es decir, bueno, quiero una Leonora de Trovatore más lírica, vamos a ver cómo lo hace Bárbara Frittoli. Se puede porque la orquestación lo permite. Después nos gustará o no. O June Anderson, o varias sopranos eminentemente líricas que hicieron la Leonora de Trovatore. Se puede, pero se puede porque la orquesta es belcantista. Con una orquesta de impronta verista es muy difícil. Es un tema de enorme profundidad, larguísimo de discutir. Tiene también que ver con la modificación de la técnica de canto a través de los años. Con el verismo se fueron adquiriendo otro tipo de estrategias y se privilegió o se buscó una voz oscura y sonora, cuando antes lo que se buscaba era exactamente lo contrario. Se buscaba intimidad, sutileza y una voz cristalina. Entonces fue cambiando la estética, fueron cambiando las técnicas vocales. No olvidemos que el primer Ignacio del Puente fue Titarrufo, y Titarrufo fue el primer adalid del cambio de la forma de canto en los barítonos, con, si se quiere, Tagliabue como una bisagra. O sea, escuchemos a Mariano Stabile, el gran barítono verdiano del Falstaff de Toscanini. Hoy diríamos que es una especie de Goro de Butterfly, y era el gran barítono verdiano de Toscanini. Escuchemos luego a Tagliabue, y hoy nos parecería un barítono noble para cantar Donizetti, y fue el gran barítono verdiano de su época. Escuchemos a Titarrufo y ya estamos en una estética más similar a la de hoy, sin perjuicio de que hoy, por supuesto, nadie canta como Titarrufo. Pero bueno, no se puede tener todo, no se puede tener lo mejor de ambos mundos. Es un tema muy complejo, muy complejo. Bueno, ya pasamos por medio de Latino, por Bizancio, por tema y variaciones, por las direcciones musicales de Héctor Panizza, por su sonata, por sus canciones, por fragmentos de ópera. ¿Qué nos falta para cerrar este homenaje? Y sobre todo, si ustedes quieren agregar algo, por suerte en los últimos años la música argentina se escucha a cualquier hora, no somos más embajadores. Ahora Radio Nacional Clásica es de Argentina, donde se escuchan a los argentinos, sean compositores o todos los rubros musicales. ¿Qué faltaría o qué quieren contarnos de esta proyección y lo que se viene? Y bueno, van a venir más especiales para Panizza, que es el tío, ¿no? No, lo que faltaría es que los compositores argentinos, entre los cuales sin duda está Panizza, y decimos argentino, pero tengamos en cuenta que su nacionalidad siempre estuvo en tela de juicio, ¿no? Fue un tema complicado para él. Y nació ¿no? a 3 cuadras de acá. Y nació a 3 cuadras de acá, lo bautizaron en San Nicolás, donde está ahora el obelisco, y era totalmente argentino, pero bueno, todo esto La mamá era italiana, por eso, ¿no? Los padres eran italianos. Por eso era la Los padres costumbre eran italianos. Bueno, vientre. como muchos que venimos de ese lugar, ¿no? Con más o menos generaciones entre medio. No, bueno, qué sé yo, estamos en un momento de reclamo en cuanto a la presencia de compositores argentinos en el panorama local.
Eso me parece que corresponde que sea escuchado, pero no porque, recién Sebastián mencionaba la palabra chauvinismo, no por chauvinismo, justamente porque, digamos, la música no por ser argentina, rótulo que ya de por sí es bastante difícil de definir, es buena o mala o merece o no ser interpretada, sino porque hay buenas cosas, ¿no? Hay música de la cual uno puede enamorarse, como mucha música de Panizza. Sus canciones son hermosas. Las canciones sobre textos de Verlaine realmente son fantásticas. Les aglolos des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone, tout suffocant et blême. Quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'apporte de ça, de là, pareil à la feuille Como tantas obras argentinas que no por haber sido compuestas por argentinos son buenas, como la sonata de Celestino Piaggio, que yo soy fanático de esa obra. Es una obra tan bien construida que podría competir con cualquier sonata de un compositor, no sé, francés de las primeras décadas del siglo XX. Entonces, esa conciencia se tiene que ir formando de a poco. Yo creo que, yo no tiendo a ser optimista, pero en esto creo que en las últimas décadas se avanzó un poco, tenemos mucha más información, será la ayuda de Internet, será que, yo creo que sobre lo argentino, que es, digamos, un tópico que no progresa demasiado, hay como cada vez mayor pensamiento, ¿no? Sobre la idea de lo argentino, sobre la cultura, se escriben más libros, hay más material, hay muchas cosas que siguen estando en el misterio, pero bueno, se va echando un poco de luz sobre eso, ¿no? Hay veces hay cosas sobre las cuales solo se puede pensar, no se puede hacer otra cosa más que pensar, conocerlas. Este tema que hablabas de las fotos, de los nombres, digamos, no parece mentira, pero para que algo se instale en la cultura, no puede estar en un nivel de abstracción tal que nunca baje a un lugar más concreto. Una foto puede ayudar muchísimo para que alguien tenga una imagen y la asocie con una música y la asocie con una figura, ¿no? Bueno, son aportes, digamos, que la tecnología nos permite hacer, y yo tengo esperanza en que de a poco se va a ir construyendo un corpus real de música argentina, no un catálogo de nombres, ¿no? Sino que algo que vibre en el éter y que sea reconocible como música. Y Panizza tiene que estar dentro de ese universo, indudablemente lo está y lo va a estar, ¿no? Así que bueno, esa es la idea de este tipo de libros y de investigaciones, que esperemos que se disparen muchas más en ese sentido, sea de Panizza o sea de otros compositores. Sí, con los medios que tenemos que también estar al tanto. Sí. A mí, no sé, yo hace 30 y pico de años que estoy en esto, no sé cuántos años vos, Daniel, pero yo creo que si hacemos una estadística de músicos que tomaron con desconfianza porque sus profesores le movían el dedo diciendo Schubert, Mozart, Bach, y te dicen, che, qué hermoso. No sé si te habrá pasado a vos, no sé si te habrá pasado a vos. Bueno, vos mismo como director que has resucitado tantas obras, que decís, ¿podés estudiar esta obra? Y te miran y después dicen, che, qué lindo esto. Hablando de Panizza, ¿no? Sí. Algo para Daniel, cerrar. Sí, Daniel, ya que habló Daniel del compositor, yo quisiera hablar, para terminar, del director. Cuando se fue Serafín en el 35, 36 del Met y llegó Panizza a ocupar su lugar como director del ala italiana del Met, eso significaba que había otro a cargo del ala alemana, esencialmente Wagner y Strauss. Pero atención, porque ala italiana no significaba solamente ópera italiana, significaba todas las óperas que se hacían en italiano. O porque ya lo estaban, como tanto Mozart,
o porque se hacían en italiano, como Mussorgsky. Entonces, el que se ponga a escuchar a Panizza no solamente va a escuchar al Panizza del Met, quiero decir, un excelente Verdi, un muy buen Bellini, va a escuchar un arco que va desde Nozze di Figaro hasta Boris Godunov. Va a ver cómo este hombre, no, contrariamente a lo que sucede con tantos intérpretes y directores especialmente, sabía, digamos, modificarse a sí mismo, sabía ser un camaleón según el estilo. No es cosa de todos los días escuchar un Mozart como el de Panizza, así como no es cosa de todos los días escuchar lo que hace con la Sinfonía Italiana de Mendelssohn. Yo creo que la primera persona que fraseó el movimiento lento de la Sinfonía de Mendelssohn, como está escrito y como debería hacerse, luego de Panizza hay que esperar a Harnoncourt.
medio hay toda una serie, ojo, admirabilísima, por Dios. No vamos a poner en tela de juicio a gente como Celibidache, Karajan, Furtwängler y Bernstein y todos los genios que hemos tenido. Pero si vamos al respeto de lo que está escrito y del estilo, entre lo que hizo Panizza en la primera grabación que existe de la italiana de Mendelssohn, hubo que esperar a que llegara un Harnoncourt hace 10, 15, 20 años para escuchar el movimiento lento escrito exactamente, ejecutado exactamente como está escrito. Sebastiano De Filippi, Daniel Baracali Costas, gracias por acercarse, gracias por esta joya que es los 3 libros, permítanme decir, porque son 3 lenguas distintas, del gran compositor y director Héctor Panizza. Y bueno, estamos siempre juntos, todo lo que se les ocurra, Radio Nacional Clásica está para ustedes. Así que gracias. Muchísimas gracias, Boris, por el convite. Un gusto siempre estar con vos. Gracias, Boris, y un saludo a toda la audiencia. Después del concierto, para encontrarnos con los artistas y disfrutar lo que pasó, además de analizar las obras e interpretaciones. Con Sergio Feferovich, Guillo Espel, Boris y Martin Bullich.